hongos. Hace 2 años. Claro, ya vimos unos hongos que infectaban la piel, ¿no es cierto? Superficiales, causaban infecciones superficiales, a los que se denominan dermatofitos. Entonces, hoy vamos a seguir viendo algunos géneros de hongos. Vamos a hacer uno que infecta inclusive capas más profundas a nivel subcutáneo, y vamos a ver algunos hongos que tienen ciertas características de acuerdo a la temperatura a la cual se desarrolla. ¿Ya? Entonces, inclusive tienen diferentes presentaciones de acuerdo a la temperatura a la cual se encuentran. Y además vamos a revisar otros hongos que normalmente los encontramos en la naturaleza, pero tienen cierta importancia ahora, ¿no? En salud, por eso es que lo vamos a revisar. Entonces, primero vamos a ver los hongos ambientales. Entonces, a ver, ¿ustedes por qué creen que es necesario que estudiemos hongos ambientales en un curso de microbiología médica? Porque creo que son solamente se están aislados. ¿Ya? O sea, solo por su presencia en ellos. Claro, o sea, el hecho de que, o sea, hay diversos hongos ambientales, pero, o sea, no necesariamente todos son de relevancia médica, ¿no? Dice, ahí tenemos que enfocarnos, pero, bueno, lo que se enfocan en eso de relevancia médica, ¿no? Porque, claro, como mencionan, son oportunistas y, bueno, y hay que tenerlo presente, ¿no? No, aparte de que pueden causar enfermedades, pueden tener importancia médica. Algunos tienen importancia también en otros ámbitos, como creo que el rodótula, sus carotenoides se pueden usar en la industria alimentaria, o el penicilino, bueno, de ahí se saca la penicilina. ¿No? Sí, ¿no? Gracias. ¿Algo más? Son alergénicos también a algunos contaminantes y participan en el proceso de control de riesgos. Bueno, algunos también se producen micotoxinas. Sí. Ese es un buen punto que ahora lo vamos a hablar. ¿Queda algo más, jóvenes? Sí, eso nomás están distribuidos en la mayor parte de la naturaleza, y es ahí donde en algunos casos, por ejemplo, personas que se pueden exponer a esto, lo que mencionó que ahora también van a causar lo que más que todo es alergias, y hay en algunos casos que se pueden agravar con otras enfermedades, pero más que todo es por eso, ¿no? Ok. Entonces, jóvenes, qué importante, ¿no? A ver, siempre les he dicho que ustedes tienen que preguntarse por qué les ponen un tema en su curso. Porque si es un curso que es dirigido a personas que se están formando para ser médicos, entonces debe tener algún interés, ¿no? Porque hasta llamativo suena, ¿no? Hongos ambientales. Un curso de microbiología médica para personas que van a ser médicos. Claro. Entonces, tiene una importancia. Lo importante es justamente que ellos se pueden comportar como oportunistas. Entonces, probablemente tengan más importancia entonces en personas que están inmunocomprometidos, ¿no? Y no inmunocompetentes. Ese es el tema, ¿no? ¿Y a qué lleva todo esto? Porque si ellos siempre han estado en la naturaleza, son vivos, nuevamente, ¿no? Creo que esto ya habíamos comentado cuando hablamos sobre Staphylococcus o Lassa negativa. Entonces, recuerden que ¿a qué lleva todo esto? La sobrevida que se le puede brindar a los pacientes lleva a este tipo de eventos, ¿no? Porque ¿en quién es importante? Pacientes trasplantados, pacientes neutropénicos, es decir, leucémicos, ¿no es cierto? Diabéticos no controlados. Inmunodeprimidos. Claro, pacientes que tengan neoplasias. Inmunodeprimidos. Claro, todos ellos, ¿no es cierto? Pacientes con HIV que tampoco se estén controlando. En todos ellos se comportan ellos como patógenos, ¿no? Por eso es que decimos son oportunistas, ¿ya? Y algunos son mucho más importantes que otros inclusive. Entonces, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer. Entonces, el primero que vamos a hacer es este de aquí. A ver, ¿les recuerda algo este tipo de desarrollo? Cuando tenía movimiento. ¿Qué es cremoso? Es cremoso, ¿no es cierto? Y se parece aquí. Se parece a las bacterias, ¿no? Sí. Las bacterias desarrollaban así, ¿no? Sí, sí. ¿Acaso las bacterias desarrollan de esta manera? No. ¿No es cierto?
parece un desarrollo de bacteria, ¿no? Esto, jóvenes, se les debe quedar claro que la única levadura que vamos a revisar en esta parte, como los ambientales, es Rhodotórula. Entonces, las levaduras tienen esta forma de desarrollo en los medios. Este es un saburo glucosado y tiene esta forma de desarrollar, ¿no? Colonias que son cremosas, ¿no es cierto? Brillosas, ¿ya? Y son circulares, ¿no? Si ustedes ven por aquí van a ver que hay unas colonias circulares, sino que aquí han hecho una estría tan pegada, ¿no es cierto? Que se ve. Si esto lo tuviéramos en una placa, por ejemplo, o con estría en placa o una dispersión de agotamiento, diríamos, aquí están las colonias, ¿no? Circulares. Eso es lo que vemos. ¿Qué más les llama la atención? El color de la colonia, ¿no es cierto? ¿Será que es porque tiene pigmento? No es cierto? No es porque forme pigmento, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Carotenoides. Claro, este hongo, ¿no es cierto? Esta levadura tiene esta coloración porque justamente forma carotenoides, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se le llama también, ¿cómo se le llama? La levadura rosa, ¿no? O naranja, se ve una naranja, ¿no? Le llaman levadura rosa. Entonces, esto es, ¿ya? Jóvenes, entonces, ¿por qué es importante Rhodotórula? Su compañero dijo que tenía cierta importancia industrial. ¿Habrá alguna importancia médica directamente relacionada con Rhodotórula? ¿Ustedes recuerdan algo así? No lo vimos. No lo tienen todavía. Creo que puede producir creo. Puede producir meningitis en algunas situaciones, como hemos dicho que es oportunista. A veces lo encontramos en sepsis también, ¿ya? Puede encontrar, ¿ya? Eso es la importancia. Si esto es lo que vemos en la macroscopía, el desarrollo de las colonias, ¿qué veremos en la parte microscópica? ¿Cómo lo describiremos? Bueno, el hecho de que son levaduras van a ser redondas, ¿no? O aladas. Ya, vamos a ver qué vemos entonces. No vamos a decir que vemos circulitos, ¿no? Por ahí alguien me dijo, vamos a ver circulitos, ¿no? Jóvenes, ¿cómo es que ustedes identifican una levadura en el microscopio? Es cierto, van a ver estructuras esféricas, circulares, pero ¿cómo están seguros de que eso no es un artefacto, no es otra estructura? ¿O las yemas? Simplemente se nota. No, por la gemación, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean en un campo microscópico, vean unas estructuras esféricas, circulares y además unas yemas, estamos frente a las levaduras, ¿no es cierto? Así nos aseguramos que son levaduras, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer con Rhodotórula. Entonces, jóvenes, esto es típico, ¿no? Les pueden poner solo este tubo y podrían indicarles de qué género es Rhodotórula, porque es el único que han visto. Claro, les podrían decir que se observa al microscopio. Células ovaladas. Levaduras. Inflamaciones. Levaduras. Se van a observar levaduras, ¿no? Claro, son levaduras. Y eso es lo que se observaría. Se dan cuenta porque es típico, ¿no? Es el único que han visto, es la única levadura que han visto. ¿Qué levaduras hemos revisado hasta ahora en el curso? La malacesia. Malacesia 1, que la vimos con los dermatofitos, ¿no es cierto? Ahora la de Rhodotórula, van 2, ¿no es cierto? Vamos a revisar por aquí dentro de los dimórficos, vamos a revisar. Y finalmente, en unas 2 prácticas más, creo que revisamos cándida. Y esas son todas las levaduras, ¿ya? Sin importancia. Vamos entonces. Vamos a ver uno que es muy interesante. ¿Quién desordenó todo esto? Ya, acá está. Este de aquí, ¿no? Miren cómo es su desarrollo, ¿no? Este es igual saburo glucosado. Miren cómo ha desarrollado esa parte blanquecina. Esa es la parte inicial, cómo ha empezado a desarrollar. Son colonias blanquecinas, ciertas terciopeladas, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Se puede decir que es un tanto algodonoso. Y luego cuando va madurando, miren lo que sucede. Empieza a... Claro, empieza a cambiar el color, pero miren qué sucede. No, empieza a tener el micelio aéreo, ¿no es cierto? Se empieza a elevar, entonces empieza a invadir todo el medio, todo el tubo, ¿no es cierto? Porque ese es el micelio aéreo.
Es lo que observamos. Entonces, y esas son las puntitas negros que ustedes ven, ¿no es cierto? Si ustedes quieren verlo así. Entonces, cuando está inicialmente joven, ¿no es cierto? Recién está iniciando el crecimiento, es blanquecino y luego se va haciendo negruzco, ¿no? Y se va elevando. ¿Se dan cuenta aquí? Miren. Está elevado, ¿no? Invade todo el tubo. Esta es una característica que tiene este microorganismo, ya que hasta ahora no hemos visto otro, ¿no? Que desarrolla de esta manera. Entonces es el Rhizopus. Además tiene una característica que cuando lo vemos al microscopio nos va a llamar mucho la atención, ¿no? ¿Cuál será? ¿Recuerdan algo de Rhizopus? Son hifas no aceptadas, Ya. Tiene ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Claro, ¿no? Son hifas cenocíticas, no aceptadas, ¿no es cierto? Ahí está, rizoide. ¿Qué quiere decir que tenga rizoide? Que es como su estructura que crece hacia adentro. Es como si fuese una raíz, ¿no es cierto? Entonces, ya, a ver, si ustedes revisan los libros de micología de hace 20 años, ¿sí? Se van a dar cuenta que están muy junto con las plantas. Es parte de la botánica para ellos, ¿sí? Más, unos 30 años. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque justamente explica esto, ¿no? Porque alguien tiene la estructura del rizoide. Sí, pero esto. Ya, miren, ustedes se han percatado porque es que en micología les ponen primero un dibujo, ¿no es cierto? Una gráfica, les ponen luego cómo sería a nivel microscópico y cómo se vea el desarrollo. Ya, porque esto de aquí es para que ustedes estén seguros de lo que van a observar a nivel microscópico, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tienen? Miren, jóvenes, tiene como unas raíces, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Todo por aquí. Rizoide, ¿no es cierto? Ese es el rizoide. ¿Ya? Es el rizoide. ¿Ya? Es como si fuese la raíz. ¿Qué más? Tiene que unas hifas que han dicho ustedes que son hifas no septadas, ¿no es cierto? Cenocíticas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tiene unas hifas que se modifican, ¿no es cierto? Para soportar unas estructuras. ¿Cómo se denominan estas estructuras, jóvenes? Esporangios. Esporangios, ¿no es cierto? Entonces, esporangios. Entonces, cuando las hifas se modifican y van a soportar alguna estructura, en este caso van a soportar los esporangios, entonces se llamará esporangióforo, ¿no es cierto? Ya, esta es una hifa modificada, se llama esporangióforo. ¿Por qué? Porque soporta al esporangio. ¿Qué tiene el esporangio? El esporangio dentro, esporas, ¿no es cierto? Endosporas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se denomina esta estructura acá, jóvenes? La cual está sosteniendo exactamente al esporangio. Es la columnela, ¿no? Columnela. Así, columnela. ¿Ya? Esa es la columnela. Esto que es más oscurito. Aquí, ¿cómo lo va a ver? Aquí. Entonces, esporangio, esporangióforo, columnela, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Aquí rizoide, y estas son las hifas que normalmente están soportando. Todos los puntitos serían endosporas. Claro, y aquí lo vemos que están saliendo. ¿No? Esas son las esporas. ¿Ya? Entonces se dan cuenta qué importante tener esta gráfica para que ustedes se puedan guiar, ¿no? Entonces ese es el Rhizopus, ¿no? Entonces, jóvenes, creo que ustedes ya se están dando, haciendo la idea de qué es estos puntitos negros que vemos, qué estructura de aquí es, ¿no? Esto, ¿no es cierto? Claro. Sí, eso es, ¿no? Por eso decimos que el micelio aéreo son las estructuras que soportan esas estructuras de reproducción, ¿no? Aquí está. Ya, esto es lo que ha ido desarrollando, ¿no? ¿Y qué será entonces lo que vemos aquí, no? Los rizoides. Rizoide, ¿no es cierto? Miren, entonces aquí es como si estuviese aquí, ¿no? Esta parte ya empieza a desarrollarse en la parte superior, ¿no? ¿Sí? ¿Lo vieron? Claro. Eso es, ¿no? Eso es. Acá este rizoide se ha fijado hacia la parte interna, ¿no es cierto? Acá empieza a desarrollar y luego empieza a tener que el micelio aéreo, ¿no es cierto? El esporangio, que está, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es el detalle, ¿no? Con Rhizopus. ¿Ya? Entonces, de los que hemos visto hasta ahora, este es el único que tiene esa característica de crecer así tan abundante, invadiendo casi todo el tubo. Entonces, y eso es característico. Inician blanquecino y se van oscureciendo. Eso es ¿Y Rhizopus qué importancia tendrá? ¿Qué
importancia médica tiene el risopus? ¿El risopus sí lo vieron? Tampoco lo vieron en historia, No. Pues igual causa algunas afecciones que podrían agravar con sepsis o con alguna infección respiratoria, dependiendo, ¿no? Porque es con el problema es con los inmunocomprometidos, ¿ya? Por ahí va. Entonces, interesante, ¿no? Ver esto. Bueno, ahora vamos a hacer los vamos a hacer en conjunto porque ahora vamos a ver. Tenemos aquí a Penicillium y Aspergillus. Miren qué características tiene su desarrollo. Igual, ¿no? Empieza a desarrollar blanquecino. Este es un poco más amarronado, pero miren cuando van madurando, ¿qué sucede? Se vuelven como azul verdosos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, negruzco, azul verdoso. Ahora, ustedes cuando hicimos la primera práctica, ¿trajeron una fruta o trajeron una maracuyá? ¿Trajeron? Una naranja. ¿Quién trajo la maracuyá? El otro grupo, siempre lo repite. Sí, ¿no? Ah, no, pero ellos dijeron que habían traído una, Nosotros trajimos naranja. Ya, bueno, la naranja, ya, quedemos ahí. Usted trajo la naranja. Cuando trajeron su naranja, ¿qué tenía? Tenían partes así blanquecinas, ¿no es cierto? Y también tenía unas partes verdosas, ¿no? ¿Sí? Y le hicimos un examen directo con azul de lactofenol y ¿qué observamos? Unas estructuras que parecía una brochita, ¿no? Ya, ahora sí, van a poder conocerlo, es el penicillium. Y ahora cuando veamos el microscopio el penicillium van a darse cuenta, sí, ese mismo era, ¿no? Si buscan la foto de su naranja, la van a ver. Bueno, del que estaba infectando su naranja, eso era, ¿no? Otro naranja. Eso ahora lo vamos a hacer, acá justo en los condos. ¿Ya? Entonces sí, son muy parecidos. ¿Qué más es que jóvenes crecen así con estas circunvoluciones, ¿no? ¿Ya? Como cerebro, ¿ya? Eso es, ¿qué más? Son un tanto secas también, ¿no es cierto? Por partes pulpurentas, mira esto aquí, ¿ya? No tienen brillo, ¿no? Entonces, ¿qué veremos al microscopio, jóvenes? Y eso es lo importante, ¿no? Lo interesante. A ver, primero, penicillium. ¿Qué veremos al microscopio? Nuevamente, sus gráficas. Es importante que todos tengan sus gráficas. Los pinceles y las brochas. Claro, ¿no es cierto? Esto es lo que veremos, ¿no? Y con Aspergillus fumigatus veremos este de aquí, la cabeza. Ya. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, vemos aquí una cierta estructura, ¿no? Este de aquí, ¿qué es? Si es una hifa que se ha modificado, ¿no es cierto? Para sostener ¿a qué? A las conillas, ¿cómo se llamará? Conidióforo, ¿no es cierto? Ya. ¿El del rizoide cómo se llamaba? Esporangióforo, porque está conteniendo un esporanco, ¿cierto? Y aquí como ves a las conillas, entonces ¿cómo se llama? Conidióforo, ¿no es cierto? Ya. Pero el conidióforo se está prolongando, miren, con algo. Aquí es como que se ramificara. Sí. ¿Qué pasó? ¿De dónde se hizo la práctica? Es este es del aula que virtual, pasaron 4 chicos. prácticas y los delegados pasaron solo 2, que eran del año pasado. Estas son las de este año. Está en el aula virtual. Es que el aula virtual lo tienen que revisar. Sí, está en el aula virtual. 4. Este está en el aula virtual. Las 2 actuales y las 2 del año pasado. Y los delegados por alguna razón pasaron las del año pasado. Sí, está en el aula virtual. Ya. Entonces, ya, a ver, joven, entonces tenemos aquí, ¿qué es? Conidióforo, ¿no es cierto? El conidióforo se va a ramificar aquí y tiene unas estructuras que se denominan métulas, ¿no? Métula. Esta de aquí, ¿ya? Como las ramas, es métula. Ya, esa es métula. Y la métula se continúa con una estructura un tanto como unas peras, piriforme. ¿Cómo se denomina eso? Fiálides, ¿no es cierto? Las fiálides. Y las fiálides se van a continuar ¿con qué? Con las conillas, ahora sí, ¿no? Con una cadena de conillas. Ya, vamos allá. Vamos, eso es penicillium. Vamos con Aspergillus. Luego del conidióforo y antes del fiálides era el... La métula. Mejor póngalo aquí en el gráfico. No tengo listo, no descargué el otro. Ya. Entonces, vamos entonces con Aspergillus para que vean la diferencia. Aspergillus igualmente tiene ¿qué?
tiene aquí una hifa que se ha modificado para sostener a las conillas, ¿esto se llama? Conidióforo, ¿no es cierto? El conidióforo en la parte superior se engloba, ¿no es cierto? A eso le llamamos la cabeza espergilar, ¿ya? Pero la cabeza espergilar se continúa ¿con qué? Con unas estructuras piriformes. Fialides. Fialides. Fialides, ¿no? Fialides. Como fierro. Fialide o esterigma es lo mismo. Sí. Fialides. Con F. Fialide. Fialide, así. Como fierro. Fialide. Igual que el Similares, ¿no? Claro, por eso justamente estamos haciéndolos en conjunto para que vean cuál es la diferencia. La métula en lugar de No, lo que pasa es que hasta no tiene método. Ah, no hay método. Por eso, o sea, la diferencia sería entonces uno tiene métula y el otro es Claro. Entonces, usted va a preguntarle. Es lo mismo, solo que en vez de métula es cabeza. No. O sea, ¿qué diferencia tiene la fialida con la esterigma? No, es lo mismo, son solamente diferentes denominaciones. Otro nombre. Ese es fialide, entonces vamos aquí fialide y se continúa con qué? Con las conillas. Entonces ya están dando cuenta qué diferencia entre la estructura de Aspergillus y de Penicillium. Sí. ¿No es cierto? Que el de aquí tiene métula, ¿no es cierto? Estas ramificaciones, esta no tiene. Ya, esta que tiene una cabeza aspergilar, ¿no es cierto? Se engloba, acá no se engloba. Por eso es que a este dicen que se parece una brocha, ¿no? Una brocha. Sí, algunos dicen que parece una escoba también. El grupo anterior dijeron, esta es la escoba de la bruja, entonces puede ser. Pensar en la película. Sí. Ajá. Entonces, y aquí, entonces vemos ya cómo se vería el microscopio, ¿no? Ya no cuenten los jóvenes cuál es qué es. Probablemente no vamos a poder diferenciarlos aquí si nos trajeran solo el cultivo, ¿no? Ya, bueno, puede ser porque este es más blanquecino, igual se continúa verdoso, aquí es más oscuro, ¿no es cierto? Amarronado, y aquí es verdoso. Pero sí, ¿dónde lo podemos diferenciar? A nivel microscópico. No nos podemos confundir, sí se podrían confundir, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes sepan que, miren, aquí cabeza espergilar, una estructura globosa, ¿no es cierto? Es la cabeza espergilar, entonces Aspergillus. Más bien cuando ven que está más separado, porque esa es la métula, ¿no es cierto? Aquí, eso es Penicillium. Ya, entonces, ahora, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? ¿Qué importancia tendrá, jóvenes? Bueno, de Penicillium han dicho que tiene importancia, claro, y también tiene importancia como, lo que mencionaba su compañera, que es muy importante para, hay personas que tienen alergias, ¿no es cierto? Porque justamente al aspirar estas conillas, ellos se sensibilizan. Entonces en nuestro país no tenemos esa costumbre y no hay no hay muchos esfuerzos donde uno vaya y se pueda hacer pruebas para, por ejemplo, alergia por algo, ¿no es cierto? Cuando en otros países sí vaya. Entonces eso es importante, porque hay personas que reaccionan de esa manera, se sensibilizan porque justamente son alérgicos a este tipo de estructuras. ¿Cuál es el más importante? Y es el como que de todos los que estamos haciendo ahora, el patógeno, si bien es cierto son oportunistas, es el como que el símbolo de todos esos patógenos oportunistas, el Aspergillus fumigatus. ¿Por qué es importante, joven? Porque da otomicosis, si no me equivoco, también puede sinusitis. Y en casos crónicos creo que da una enfermedad, la broncopulmonar. Y creo que también que cuando ya se haya tenido una enfermedad previa y deja cicatrices, entonces esto de aquí, en esas cicatrices, como que crean masas, se agrupan, y o sea, hay una condición, pues, ¿no? En caso de que hayan tenido tuberculosis, por ejemplo, ahí es como que crean masas en esas y ya pues. ¿Qué más? Bueno, también puede ser sinusitis, otitis. Y algo que me estaba pareciendo curioso era la oreja de nadador. Había una foto donde esa oreja estaba como media escamosa. Y como lo mencionó mi compañera, se puede formar aspergillus en los párpados cuando ha habido una infección pulmonar cavitaria. Ahí se va a acumular esto, aprovechando ya estos espacios. Ya, ¿qué más? ¿Hay alguien que puede decir algo más? Algo más por lo que tengamos que estudiar y es porque son situaciones así de emergencia y porque hemos dicho que quienes son importantes, inmunocomprometidos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes neutropénicos como leucémicos,
en pacientes que son trasplantados, por ejemplo, que están sometidos a terapia inmunomoduladora, en ellos, ¿qué causaría? Creo que usted tenía la respuesta. Sepsis. ¿Serían estas respuestas asmáticas alérgicas? Ah, las alergias. No, pero algo que los complique más, ¿no? Que los tenga entre la vida y la muerte. ¿Anafilaxis? No. Que los esporas puedan diseminarse a otros órganos. Ya, podría ser, pero ¿cómo inicia todo esto? Meningitis. ¿Le suena algo aspergilosis invasiva? Cuando se disemina, ¿no? Claro. Cavitaria, ¿no? Esa es la alérgica. ¿No les han hablado de aspergilosis invasiva en la teoría? ¿No? Aspergilosis. Sí, Sí, invasiva, ¿no? Era como la más grave y la alérgica. Ya. A ver, ¿qué sucede, jóvenes, en estos pacientes que son inmunocomprometidos? Ya, principalmente los neutropénicos, ¿no? A ver, normalmente la teoría dice que estas esporas de aspergillus los podemos encontrar en cualquier sitio. Ya, pueden estar por esos ambientales. Y sobre todo en esos lugares donde no están construyendo y no está tarrajeado. No está pintado, solamente vemos la estructura de cemento, de ladrillos. Ahí se encuentra cantidad de estos. Entonces, las personas, si uno se aspira, normalmente dice que todas las personas aspiramos 100.000 esporas de aspergillus a diario, podría ser, pero como somos inmunocompetentes no nos pasa nada. Llega al pulmón y simplemente. Entonces el sistema inmune lo controla, ¿no? ¿Qué sucede en los inmunocompetitivos? Ellos, como no tienen el sistema inmune competente, o sea, no pueden controlar, empiezan primero a hacer una aspergilosis pulmonar, que es de lo que hablábamos. Esa aspergilosis pulmonar, si no se controla, porque obviamente a ellos hay que medicarlos y es urgente, ¿no? Porque el sistema inmune no le va a hacer frente necesariamente. Podría ser que el hongo pase a la circulación, y es ahí cuando se denomina aspergilosis invasiva. Y al pasar a la circulación, obviamente puede viajar a otros órganos, ¿no? A veces se disemina hacia el sistema nervioso central y podría ser algunos casos de ese es el tema con ellos. Entonces, ¿recuerdan cuando hicimos la práctica anterior? Hablábamos de ELISA, le dije, también hay ELISAs para hongos, y hablamos de un marcador que se denomina galactomanano. ¿Sí? Ya. El galactomanano es un marcador para aspergilosis invasiva, porque se busca en la sangre del paciente, ¿no es cierto? En el suero del paciente, se busca a ver si hay o no galactomanano. Si hay galactomanano, nos está indicando de que el hongo ha ingresado a la circulación, ¿ya? Ese es un marcador de micosis invasiva, de aspergilosis invasiva. Porque claro, si nosotros esperábamos a que desarrolle aquí, ¿en cuánto tiempo desarrolla aquí en Galagarza Buró? Un aspergilosis. 5 a 7 días, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero si esperamos todo ese tiempo en un paciente inmunocomprometido, es probable que no lo vaya a contar, ¿no? No vaya a vivir para que lo cuente. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué es que tenemos que recurrir a otras estrategias? ¿Diagnóstico? Claro, otras estrategias diagnósticas, claro, mucho más pronto. Ya, entonces, es importantísimo por eso, ¿ya? En ellos es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Es todo un tema de las aspergilosis. Ya cuando veamos cándida, vamos a ver sobre la candidiasis invasiva también, que es otro tema, que también es así de urgencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de todos estos, el aspergillus es importantísimo, ¿eh? Pero ya saben en qué tipo de pacientes, ¿no? En qué tipo de personas. Ya no son en todos, en general no son en todos. Ya. Hay otras especies de aspergillus también, ¿ya? En esta parte del curso solo estamos hablando de fumigatus, que tiene estas características. Hay un aspergillus níger, por ejemplo, que tiene unas características que sus colonias desarrollan negruzcas como si fuesen granos de café. ¿Ya? Níger, ¿no? ¿Ya? Pero aquí solo estamos viendo que fumigatus, ¿ya? Inclusive cuando lo vemos al microscopio también es diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero en realidad tienen las mismas estructuras, pero en disposiciones diferentes, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar sobre los ambientales de Cephalosporium. Miren, Cephalosporium jóvenes tiene esta característica de desarrollar, ¿se dan cuenta? Son colonias aterciopeladas, pero secas, ¿no? Miren, son colonias secas, aterciopeladas. ¿Qué más tienen? Agrietado, ¿no es cierto? Tienen grietas, ¿ya?
que más tienen jóvenes y tienen una característica de que desarrollan claro, eso, ¿no? Tiene un desarrollo al inicio, ¿no es cierto? Al centro y luego empieza Como el canis, pero más... empieza a irse hacia los costados. Eso es importante. ¿Tendrá pigmento? No tiene pigmento. ¿Cómo lo vamos a ver al microscopio, jóvenes? ¿Cómo es su morfología microscópica del cefalospolio? ¿Qué observaremos? Son cefalospolios. Vamos a hacer unas cifras, ¿no es cierto? Y vamos a tener que unas conillas, ¿no es cierto? Que van a estar, pero así, ¿no? Como apiladas, ¿no? Unas tres. ¿Ya? Están así como apiladas, ¿no? Conillas apiladas. ¿Qué más tiene? Tiene un conidióforo que los va a contener, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en microscopio. Aprovechamos una vez en hablar de los para luego dedicarnos a ver ¿Los dimórficos? los dimórficos, ¿ya? ¿Tienen algún comentario, algo más habían leído sobre los ambientales? ¿Algo diferente? ¿Tienen algún aporte? Es probable que no hayan tenido tiempo para revisar más, ¿no? Pero... Una pregunta. Por ejemplo, se indica de que el aspergillus se da por inoculación directa a la córnea. Inoculación se refiere a que también como está en el aire, o sea, llega a la córnea así, no es que se ponga o algo así, ¿verdad? Claro. En el control de herida. Claro, por ejemplo, este tipo de microorganismos también es importante en quienes usan lentes de contacto. Entonces, son ambientales, igualmente se puede colar, ¿no? En las soluciones en las cuales dejan los lentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos escenarios. Y entonces, por ejemplo, también había una parte en la que decía que una de las vías por la cual puede ingresar es mediante la vía intravenosa. Por ejemplo, en la casa, no sé si es que era en caso de las personas que se echaban, o sea, como que se inyectaban, creo que sustancias Drogas, por ejemplo. Pero ¿de qué manera? ¿Es decir, en la droga se encuentra o es porque tal la aguja que se haya ido por otra persona? Como están en el ambiente, y claro, esas personas normalmente no tienen los cuidados como para colocarse un inyectable, no se van a hacer asepsia ni siquiera con alcohol, porque el alcohol más bien se lo toma. Entonces claro, ¿qué es lo que va a pasar? Es que como está en el ambiente y eso a veces inclusive rehusan, ¿no? Muchas veces las jeringas y las mismas agujas, entonces pueden dejarlo expuesto y ahí se posan las esporas y de esa manera puede ingresar. Eso es como podría ingresar también. Son vías un poco inusuales, pero podría ser, ¿no? Pero lo que es lo más frecuente es que ingresen por la vía respiratoria, por inhalación, y que luego se agrave. Eso podría ser. También decía algo sobre prótesis valvulares, sobre catéteres. En ese caso, Es lo que decíamos, ¿no? Decíamos, ¿por qué es que tenemos que estos ahora se vuelven patógenos infecciosos, se vuelven importantes? Porque tenemos personas que usan prótesis, ¿no es cierto? No solamente prótesis cardíacas, sino prótesis de cadera. Y estos podrían ingresar por algún motivo, no sé. ¿Cómo podría ingresar, por ejemplo, a las prótesis cardíacas? Puede ser por contaminación en el procedimiento, podría ser, digamos, si no tienen cuidado, por eso es que se supone que los procesos quirúrgicos deben hacerse en lugares autorizados. Luego, ¿cómo más podría ingresar a una prótesis si no es porque se contamina el inicio? Podría ser, por ejemplo, en prótesis de rodilla, podría ser que ingrese porque se punzan con algo, ¿no es cierto? Podría ser también. Entonces, ese tipo de eventos también es relativamente frecuente. ¿Ya? Entonces, ahora, jóvenes, vamos a hacer otros microorganismos que tienen una característica muy peculiar, ¿no? ¿Ya? Porque se dan cuenta que hasta ahora nosotros hemos estado estudiando estos microorganismos que desarrollan normalmente temperatura ambiente, pueden desarrollar, las que vimos la vez anterior, e inclusive desarrollan todos en agar saburó, ¿no? Se dan cuenta que lo que nosotros estamos viendo es agar saburó glucosado, sucede
es saurón, ¿no? Así como cuando en bacterias usamos nuestro agar sangre, más o menos, que es muy frecuente el que desarrollen casi todos, ¿no es cierto? Aquí el saurón, ¿no es cierto? Entonces, estos microorganismos que ahora vamos a ver, más bien tienen cierta característica que van a desarrollar dependiendo de la temperatura y, bueno, y si es en cultivo in vitro como el que tenemos, dependiendo del medio. Entonces, a ver, el primero que vamos a ver, jóvenes, es el Sporotrix chenki. Sporotrix chenki, ¿qué causa, jóvenes? Esporotricosis, claro, pero ¿cómo se manifiesta clínica? ¿Cuál es la manifestación clínica de la esporotricosis? Bueno, aparece un nódulo que es un nódulo primario y a través de la vía, las vías de vía cutánea se van a aparecer otros nódulos secundarios pequeños también que van a puede ser que no Chancro. Ajá, como el chancro. ¿Qué más? ¿Qué más causa, jóvenes? También una pápula rojiza que no tiene esa parte secundaria y después esta se puede cerrar y muestra ser un sanguíneo. ¿Habrá alguna presentación respiratoria de Sporotrix chenki? No, pulmonar. ¿Pulmonar hay? Sí. Hay una variante que hay en Brasil, una Sporotrix brasilensis, que está relacionada con los gatos. Entonces, ¿qué sucede con los gatos? Ustedes gatos deben saber, ¿no es cierto? Que los gatos cuando los van a acariciar, ¿no es cierto? Se sacuden luego, ¿no? Entonces, al sacudirse, porque ellos tienen en su pelaje la forma infectante, lo diseminan y eso podría aspirarse y causa sus problemas pulmonares. ¿Ya? Pero es la otra variante, la variante brasileña. Es una esporotricosis, pero por Sporotrix brasilensis. ¿Ya? Esas formas hay. Es muy común, no creo que sea muy común, porque creo que este tipo de hongos, no sé si me equivoco, crecen en lugares húmedos y tropicales. Pero como estamos aquí en esa región, no sé si es que, o no tiene nada que ver. Sporotrix chenki, ¿dónde es frecuentemente aislado en nuestro país? Casos. En la selva. No sé, epidemiología, o sea, en el lugar. ¿Dónde? En la selva, o sea, en lugares húmedos y Creo que en tropicales. su guía o en su teoría decía. Climas templados y húmedos. ¿Templados? No, me equivoqué. Zonas rurales. Me equivoqué. Zonas rurales. Inclusive, ¿cómo le llaman a la enfermedad que causa? Enfermedad del jardinero. Claro, porque ¿quiénes están expuestos? Personas que tienen que ver más con las ocupaciones. Con las, no, más que animales con las plantas, ¿no? Porque ¿cuál es una de las del veneno como puede ingresar? Es por contacto, ¿no es cierto? Claro, cuando se corta o algo así. Es un traumatismo, puede ingresar, ¿no es cierto? Es una vía por la cual podría ingresar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde, por ejemplo, Huánuco es uno de los... Huánuco podríamos encontrarlo, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vemos? A 26 grados, que es temperatura ambiente, ¿no es cierto? Va a desarrollar una forma micelial, forma filamentosa, también podemos denominarlo, ¿ya? Mientras que a 37 grados va a desarrollar la forma de levadura, ¿no es cierto? La levaduriforme, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo desarrolla. Desarrolla tanto así como húmedo, ¿no es cierto? Aterciopelado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Un tanto cremoso, ¿ya? No es típico ese desarrollo, pero así es Sporotrix chenki. De esta forma, ¿qué veremos al microscopio si hiciéramos una lámina de este cultivo? Hifas septadas. Hifas septadas, septadas o tanicadas con Conidioforas. ¿con qué? Conidios. ¿Tiene su gráfica? Para que se ubiquen de lo que estamos hablando. De flor. Eso, ¿no es cierto? Como una margarita, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer. Unas microconillas que se agrupan como si fuese una flor, ¿no es cierto? Que se en forma de margaritas. ¿Ya? Así, ¿no? Como estas. Como lo tienen, vemos unas hifas tabicadas, ¿no es cierto? Un conidióforo muy corto, ¿no es cierto? Porque tiene unas microconillas, ¿ya? Que se agrupan como en forma de margarita. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Está bien? Sí, pero no veo que lo tengamos. Esto, ¿no?
Entonces aquí están las cifras, ¿no es cierto? Radicaje, ¿no? Aquí ¿cómo es que? Cuando la hifa se ¿Miselios? modifica, Hay con conidiófonos, Con ¿no? Y hidrófono. aquí hay unas microconidias que se agrupan como una flor, ¿no? Como margarita. Eso es lo que vamos a ver ya, jóvenes. Y más bien en la forma de levadura, ¿cómo lo veremos? ¿Tiene alguna característica típica? Se dicen que es como un puro cigarro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que son unas levaduras, pero alargadas, ¿no es cierto? Un tanto ovaladas, ¿ya? Como estas, ¿no? Sí, algo así. Sí, van a ver que la lámina que tenemos está muy típica, ¿ya? Unas levaduras alargadas, ¿no es cierto? Es lo que vamos a ver. Entonces, eso por un lado como es por otro, ¿no? Eso es. Tenemos otro género que ver, jóvenes, y es paracoxidioides, ¿no? Paracoxidioides mejor al final, ya vamos a ver histoplasma. Histoplasma capsulato. Histoplasma capsulato, ¿cierto? Que miren cómo es el desarrollo a temperatura ambiente. A 26 grados desarrolla unas colonias, primero que son zonificadas, no tratan de invadir tanto todo el medio. ¿Ya? Luego son unas colonias blanquecinas aterciopeladas, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? No tienen micelio aéreo, obviamente. Se llama sí. Y aquí, más bien a 37 grados, ¿cómo desarrollan? Como un popcorn, ¿no? Sí, parece un popcorn. sí, parece. Un popcorn, ¿no? La canchita, pero cuando revienta. Ya, ¿no es cierto? Ahí Cuando tu está. cancha no sale bien. Ya, claro, se ve, ¿no? Algo así. Eso es. Ya, eso es histoplasma capsulato. Cuando está a 26 grados jóvenes en su forma micelial, ¿qué es lo que observaremos al microscopio? Hifas septadas. Hifas septadas, ¿qué más? En forma de timón. Y unas conidias que tienen una característica que fuesen como unas ruedas dentadas, ¿no es cierto? Como un timón. Como unas ruedas. Sí, sí, decía. ¿Están seguros que es el timón de barco? No, el timón de barco es para el otro que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿O no? Ah, no, sí, tienes razón. Pues son distintas. No se confundan. ¿Pero qué temperatura? Ya, de esto, ahí les voy a enviar igual yo les dije al grupo anterior también, hay unas diapositivas de los que dictábamos cuando no había presencialidad. O sea, las prácticas, ¿se imaginan cómo eran cuando había COVID? O sea, era todo, les mostraba todo esto en imágenes, ¿no es cierto? Lo que tenían que ver, a ver, vamos a ver la parte microscópica y les mostraba entonces, con las estructuras señaladas. Ya, les voy a enviar esa diapositiva para que lo vean y tengan como referencia. Entonces, jóvenes, ¿qué vemos entonces aquí? Vemos a 26 grados que vamos a ver en el microscopio, hifas septadas, ¿no es cierto? Y además unas conillas que parecen unas ruedas, como estas, ¿no es cierto? Así como radiadas. Sí, eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Y a nivel, cuando está en su forma de levadura, 37 grados. sí, ¿qué es lo que vamos a ver? Unas levaduras, ¿no es cierto? Que pareciera que tuviera una cápsula. A ver, pregunta para ustedes. ¿Histoplasma capsulatum tiene cápsula? Lo pueden pensar si gustan hasta la siguiente clase, no sé. Capsular. Creo que no, solamente era Por apariencia, ¿no? en el microscopio la primera vez tenía la apariencia de cápsula. Qué bueno que lo hayan revisado. Porque es en lo que cae, ¿no? No, sí, capsulatum, sí tiene cápsula, claro. Está muy bien, ¿ya? No tiene cápsula, ¿ya? Por si acaso. Claro, lleva ese nombre por lo que dice su compañera, claro. El iniciante vieron y ustedes van a ver ahora, pareciera que tuviera cápsula, ¿no? Pero no, es aparentemente, no forma cápsula, ¿ya? Entonces vamos a hacer unas levaduras que van a estar en tejido, inclusive está con una coloración diferente que hasta ahora ustedes no han visto, coloración de Leishman, ¿ya? Son unas levaduras que están en tejido, ¿ya? Es lo que van a ver. ¿Qué causan, jóvenes? Es cierto, causa histoplasmosis, pero ¿cómo es que se manifiesta clínica? ¿Qué manifestación clínica tiene la histoplasmosis? Infección pulmonar. Infección pulmonar, ¿no es cierto? Ya. ¿En quiénes es más frecuente este tipo de
Solo para dejar en claro, que nos habíamos olvidado, Sporotix, por si acaso, es muy frecuente encontrarlos, ¿sabes dónde? En cuevas. Por eso es que decimos que en cuerpo es muy frecuente. A ver, histoplasma, entonces causa histoplasmosis. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? No, pero tú puedes tocar. ¿Ya? ¿De qué se trata? ¿No? Pueden leer su teoría si gustan. Infección pulmonar aguda. De manera agrupada. No, de la forma clínica. Clínica. Ustedes recuerdan que tienen que manejar la parte clínica, o sea, tienen por qué estudian esto, ¿no? Claro, lo van a profundizar cuando lleguen medicina interna, cuando lleguen infecto, ¿no? Pero... Asociado al excremento de aves y murciélagos. Ajá, es importantísimo, ¿no? ¿Por qué les mencionaba de que eso está en las cuevas, a lo de Sporotix? Porque para recordarles que el histoplasma está asociado justamente al excremento de aves. Ya, entonces, ¿quiénes tendrían mayor probabilidad de infectarse entonces? Primeros. Sí, podría ser personas que están en las zonas rurales, ¿no? Ellos tienen mayor probabilidad de infectarse. Entonces, ¿qué tienen? Tienen una presentación respiratoria, ¿no es cierto? Pulmonar. Eso es una patología. Y finalmente, el paracoco, ¿no es cierto? El paracoccidioides brasileños. El paracoccidioides brasileños jóvenes tiene una particularidad, miren cómo desarrolla. Está aquí. Creo que hasta ahora no hemos visto un desarrollo de esta manera, ¿no? De aquí, mira, 26 grados. Desarrolla como si tuviesen penachos, ¿se dan cuenta? Miren. Miren. Porque eso desarrolla así, ¿no? Toda esa estructura blanquecina que ven están como pelitos. ¿No? Eso es lo que tiene ya. Velludo se le llama esto. Así desarrolla velludo, blanquecino, ¿no es cierto? Igualmente solo zonificado, ¿no? Solo aquí. Eso es a 26 grados. ¿Qué veremos al microscopio, jóvenes, si está a 26 grados? Forma micelial, muy bien. O filamentosa. Conidias, ¿qué más? ¿Hay alguna característica que nos haga llamar la atención al respecto? Ya. ¿Pero en micelial? Ajá. Doble capa. Forma micelial. Hay una que tiene doble capa, con doble esto. Y fue tabicado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Esto, jóvenes. ¿Todos tienen esta gráfica? Ya, con escasas cariños. Raqueta, no sé. No. ¿Qué son estos? ¿Cómo se alimentan aquí? ¿Gemas? ¿Gemas? ¿Clamiconillas? Clamiconidias, ¿no es cierto? Esas son las clamiconidias, ¿no? Hifas tabicadas con clamiconidias. Eso es lo que es. Véanlo bien porque no tenemos lámina de esto, ¿ya? Véanlo en su gráfica porque no tenemos lámina de esto. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y a nivel, cuando ya está más bien a temperatura corporal, Esa forma de timón de barco. ahora sí, ¿no? El timón de barco. También le dicen el Mickey Mouse, también le dicen, ¿no? Porque ¿qué tiene? Claro, es una levadura, ¿no es cierto? Que tiene unas gemaciones que si uno lo ve así parece Mickey Mouse, ¿no es cierto? Ya. Como ustedes lo recuerden, está bien, ¿ya? Eso, el timón de barco, Mickey Mouse, el hecho es que lo recuerden, ¿no? Hagan su biblioteca y tienen que recordar porque pueden confundir, es muy fácil confundir esto y no, este era para coco, para coccidioides. Además esta es forma filamentosa, ¿no es cierto? ¿De quién? Del histoplasma. ¿Sí? Eso es. Y para coccidioides, ¿por qué es importante? ¿Qué causa paracoccidioidomicosis? Se puede, pero ¿cómo se manifiesta clínicamente la paracoccidioidomicosis? ¿Dónde es frecuente? ¿Será frecuente en nuestro país?
tenemos muchos casos de Para Latinoamérica. Claro, Latinoamérica, zonas tropicales. más hacia México, ¿no es cierto? Y hacia la parte sur de Estados Unidos, Sí, sí, ¿no? tiene doble pato. ¿Sí? En Por eso es que Brasil- no tenemos muchos casos en Perú, en realidad. ¿Ya? Aunque dicen que no tenemos porque en realidad no hay mucha investigación al respecto, porque claro, uno no encuentra lo que no busca, ¿no? Es probable también, es probable, ya es probable, ¿ya? Eso es joven, entonces, ahora nos vamos a ir. Luego le pueden tomar foto a todo esto, vamos a hacer revisar la parte microscópica, no te vamos a tenemos aquí nosotros ubicados todos los